Ciudad Hidalgo, el viejo puerto de frontera, en el municipio de Suchiate, Chiapas, se incorporó a mis vivencias de infancia con los esporádicos viajes familiares de domingo. El primer cuadro contrastaba con el de mi ciudad natal, Tapachula, por la amplitud y derechura de sus calles, por la limpieza de sus espacios públicos y por el ritmo sosegado de la vida de sus moradores. El Parque Central era un remanso social en las calurosas pero ventiladas tardes del eterno verano costeño. También quedaron en mi memoria las notas de la imprescindible arpa que acompañaba las melodías mexicanas de entonces, tocadas por las rocolas de sus cantinas, en donde grandes cantidades de cascabillo aislaban del calor intenso el hielo necesario para enfriar las cervezas. Con el paso del tiempo, esas imágenes fueron perdiendo nitidez en mi memoria frente a otras motivaciones urbanas más cercanas: Tapachula, la Ciudad de México y algunas capitales europeas. Realidades que contribuyeron a formarme una visión más amplia y compleja de los procesos urbanos. Volví ocasionalmente a Ciudad Hidalgo, aunque solo fuera para pasar al otro lado, sin que nada en ella, desde una perspectiva estrictamente urbana, llamara mi atención, a no ser por los procesos migratorios que allí ocurrían, en especial durante los primeros años de la década de los 80, cuando se agudiza el éxodo guatemalteco a tierras mexicanas, luego del golpe de Estado militar de Gómez Montt. El endurecimiento de las políticas migratorias de México, que contrastaba con la tradición hospitalaria de nuestras relaciones internacionales, se advertía por el maltrato que sufrían los inmigrantes y por los pingües negocios de los agentes de las corporaciones oficiales. Regresé profesionalmente a Ciudad Hidalgo en los primeros meses de 1985. Mi misión como funcionario de la extinta SEDUE consistió en crear su Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano para involucrar a la población en la formulación del primer programa de desarrollo urbano del centro de población. Conocí, en voz de los notables locales, los problemas que aquejaban a la población. Además de los problemas comunes a todas las poblaciones de México y los provocados por los ferrocarriles nacionales en toda la costa chiapaneca, en Ciudad Hidalgo había uno especial: la ruptura de los pavimentos y las redes de infraestructura ante el paso de vehículos pesados por el centro de la ciudad. Los tráilers de mercancías con destino a Centroamérica y los camiones bananeros con destino al centro del país comenzaban a ser un problema para los habitantes de esta aún tranquila localidad. El transporte fluvial, si así puede llamarse a las tablas asidas a grandes neumáticos por donde transitan la fayuca, los indocumentados y quién sabe qué otras cosas, es otra particularidad de Ciudad Hidalgo. Mojarse para cruzar la frontera es un hecho cotidiano, bajo la complaciente mirada de los agentes federales. Después vino el tiempo en que la economía parroquial de nuestros pueblos fue insuficiente para las ambiciones de los gobernantes. El determinismo laplaciano cobraba la forma del mercado. Solo era cuestión de tiempo para que la ecuación nos alcanzara. Previendo tal situación, la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado propuso en 1990 la creación de un puerto fronterizo que modernizaría la segunda frontera más transitada del país, después de Nuevo Laredo. No se escatimarían recursos. Todo lo que favoreciera la apertura encontraría fácilmente los medios para su realización. Se definió apresuradamente una ubicación al sur del poblado, se establecieron los acuerdos con el gobierno chapín, se adquirió un terreno de 54 hectáreas para las instalaciones
se contrató un gabinete de prestigio para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, se gestionaron los recursos para iniciar los trabajos, se observaron los aspectos ambientales, en fin. Todo estaba listo para modernizar nuestra apertura hacia el sur. México esperaría planificadamente los impactos colaterales del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. No habría sorpresas. Los imprevistos desaparecerían al pasar a la fase de mayor entropía. Además, parafraseando a los marxianos, como la desigualdad social es el motor de la economía, cualquier energía imprevista siempre podría capitalizarse en favor del proyecto. Pero nadie visualizó que la Cámara de Carnot había empezado a calentarse desde mucho antes, desde la colonia, y que la energía se había potenciado a partir de las políticas gubernamentales iniciadas en 1982. La nación mexicana, y Chiapas en particular, se había convertido en una gigantesca olla de presión que amenazaba estallar. Se desdeñó a la historia al querer pasar directamente de la sociedad paleolítica de los pueblos indios a la sociedad entrópica de la aldea global, pretendiendo que ya éramos parte de la realidad neolítica tardía de los países desarrollados del primer mundo. Clandestinamente, la presión empezó a cobrar nuevas formas de organización en Chiapas durante los 10 años anteriores a 1994. Y aunque no fuesen visibles, hicieron posible la continuidad de la historia para llegar hasta Prillone. En efecto, las estructuras disipativas del neozapatismo reorganizaron la lucha histórica indígena de liberación, sustituyendo el uso de la fuerza de la era newtoniana por el uso de la información en la era de la comunicación de masas. Asistimos a la primera guerra informática mundial, aunque tuvimos nuestros muertos. El cambio de escenario ocurrido el 1 de enero de 1994 rompió el equilibrio que mantenía estable a los sistemas sociopolíticos nacional y local. De esta forma, mientras nos globalizábamos, se multiplicaron las tomas de tierras para reivindicar supuestos derechos agrarios. Sociedades de productores se declararon en moratoria de pagos. Emergió la sociedad civil. La oposición asumió nuevas posiciones políticas. Los grupos de poder se reacomodaron y la fuerza del Estado se resquebrajó. En Ciudad Hidalgo ocurrieron transformaciones que se explican dentro de este marco general. Por ejemplo, la dinámica de los procesos migratorios se aceleró. Los flujos transfronterizos se multiplicaron manifestándose de dos maneras: en el incremento del tráfico de vehículos pesados y en la aparición de asentamientos irregulares, de población centroamericana en su gran mayoría. Vehículos e inmigrantes, así como otros factores sociales, trajeron consigo múltiples efectos directos sobre la pequeña ciudad. En lo político, el ayuntamiento pasó a manos del Partido de la Revolución Democrática, hecho que modificó la correlación de fuerzas entre los diversos grupos locales. En lo urbano, la ciudad transformó su estructura y se incrementó el déficit de infraestructura y servicios urbanos. En lo social, se dieron invasiones de tierra que alcanzaron al predio donde se desarrollaría el proyecto del puerto fronterizo. En lo económico, la derrama generada por los vehículos transfronterizos se tradujo en la proliferación de pensiones para tráilers y la expansión de la zona de tolerancia, así como el impulso del sector terciario. Asimismo, la promesa del complejo fronterizo promovió la especulación y la inversión en el suelo circundante, y en lo ecológico se dio inicio a la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras, precisamente en un lugar incompatible con el puerto fronterizo, dado los vientos dominantes. Adicionalmente, el gobierno de Guatemala, inmerso en su propia problemática de reconciliación y paz, observaba con escepticismo la forma como evolucionaba la situación del lado mexicano y se esfumaba la viabilidad del proyecto. El gato se fue pa'l monte, la tumba quedó olvidada.
Las nuevas e imprevistas condiciones hicieron prácticamente imposible continuar con el proyecto en el lugar originalmente elegido. Una nueva localización era necesaria. Los encuentros entre las comisiones bilaterales se intensificaron y, finalmente, después de analizar los aspectos técnicos, políticos y financieros, optaron por ubicar el puerto fronterizo hacia el norte de la población. Los reclamos por el cambio de ubicación del proyecto no se hicieron esperar. Naturalmente se iniciaron en los grupos de interés inmediato. Personas de filiación priista, agrupadas inicialmente en la incipiente Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano, encontraron aquí la forma de cuestionar la gestión perredista. Sin embargo, el asunto trascendía no solo el ámbito municipal, sino estatal. Conforme se intensificaban las protestas, el clima se enrareció. Paradójicamente, las organizaciones políticas de izquierda y los emisarios del perredismo nacional se involucraron activamente junto con los priistas locales para integrar el Consejo Ciudadano para la Defensa de Suchiate, en franca oposición con el sentir popular y su propio presidente municipal, mismos que apoyaban la implantación del proyecto hacia el norte del poblado. A finales de 1996, el gobierno del estado encargó a la Universidad Autónoma de Chiapas la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ciudad Hidalgo para adecuarlo a la nueva circunstancia. Es a partir de este suceso como hoy me veo involucrado por la ciudad y sus problemas. Ciudad Hidalgo se reincorpora ahora a mis experiencias profesionales luego de una serie de viajes sistemáticos con un equipo universitario interdisciplinario. Su nueva estructura urbana contrasta con la de mi ciudad natal, Tapachula, por la proliferación de asentamientos carentes de infraestructura y servicios al norte del poblado y por la habilitación de amplios predios destinados al estacionamiento de tráilers en el sur. El primer cuadro se distingue por el paso frenético de los transportes pesados que compiten con el tradicional triciclo del transporte público. El Parque Central es el nodo donde se dan cita las clases populares y se realizan las manifestaciones de los grupos políticos, al calor de las polvorientas pero ventiladas tardes del eterno verano costeño. Quedan en mi memoria la inseguridad creciente y las notas de la imprescindible trompeta que acompaña las canciones de Vicente Fernández, tocadas por las rocolas de sus innumerables burdeles y cantinas, en donde los refrigeradores enfrían las cervezas Gallo. Pero no remediar tu amargura, y ahí le das